aparecen las grietas. Las grietas tienen que aparecer, eso es necesario. ¿Okay? Imagínense que ustedes tuvieran una estructura donde tienes una cantidad de elementos y aquí hay un elemento rígido y esto es vacío. ¿Okay? ¿Qué pasaría? Que si esto no cede, tú fracturas la estructura. Entonces, lo que parece malo realmente es bueno. ¿Okay? Realmente es bueno. ¿Por qué? Porque al hacer ese movimiento, la pared permitió que la estructura se moviera. Entonces, al moverse la estructura, ella hace su trabajo. Si yo no la dejo mover, se puede fracturar. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos cuando hacemos una primera inspección preliminar para dejar tranquila a la gente es, nos vamos a lo que se llama el nodo, a esta zona. Nosotros siempre nos vamos al nodo. ¿Por qué? Porque es donde aparecen los elementos estructurales más importantes del edificio. A nosotros, en el fondo, la pared, ¿okay? Si no es un elemento rigidizante obligatorio de la estructura, no nos importa demasiado. Simplemente es un tabique, ordinariamente. ¿Okay? Entonces, el que haya grietas en la pared, más bien es bueno. Más bien es bueno porque diga, ah, mira, funcionó como tal, siempre y cuando las grietas no estén aquí. Entonces, ahí viene el primer tip de lo que nosotros tenemos que averiguar a la hora de nosotros querer saber o de querer evaluar una estructura. Que eso es lo que van a ver en toda Caracas. Paredes fracturadas, pero paredes. Entonces, ¿qué hacía yo con la gente de ayer? Con la gente que me acompañó, los ingenieros que estaban, cada uno cogió un martillo y un cincel o una piqueta. ¿Ok? ¿Y qué hacíamos? Íbamos porque nosotros tampoco sabemos dónde están las columnas y dónde están las paredes. Pero rápidamente con un cincel, con un martillo, tú rápidamente golpeas y vas a sentir por el sonido qué es columna, qué es viga y qué es pared. ¿Okay? Entonces, ¿qué vi yo ayer? Ya entre antier y ayer yo debo haber inspeccionado como unos 150, 180 apartamentos. ¿Okay? Porque además hemos tenido que hacerlo así y por grupos. Básicamente, ¿qué vimos? Vimos grietas en este sentido. Aquí muy frecuente una grieta horizontal. Eso quiere decir que al haber este movimiento, ¿okay? Se desprendió la pared de mampostería de la viga. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que buscamos nosotros? A nosotros aquí no nos importa. Pues, bueno, ahí está la grieta donde tiene que estar. ¿Okay? ¿Dónde tenemos nosotros que buscar las grietas realmente las que nos interesan a nosotros? Aquí, en esta zona. Es decir, en la viga, en la columna, en la viga, en la columna. Ahí es donde tenemos que buscar las grietas. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Porque nosotros también tenemos que llevar un cincelito. Porque la gente también hay un problema que se está regando por las redes, que es un engaño. No, si es solamente grieta en la pared, ahí no hay problema. Ya va. Ya va. La mayoría de los apartamentos aquí y en otras partes se frisan. ¿Ok? Al frizarlo, yo no distingo entre cuál es el acabado de la viga y cuál es el acabado de la pared. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Al momento en que hay una grieta, cualquiera que sea, lástima que cualquier grieta que sea, si yo tengo aquí este pórtico y aquí aparece una grieta, yo tengo que ver dónde termina la grieta. ¿Okay? Si la grieta continúa hacia esta zona, ¿okay? Rápidamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Coger el cincel o la piqueta y destapar y quitar. Hay que tumbar el friso en esa zona. Solamente hay que quitar un pedazo de friso aquí y ya yo veo si hay grieta. Si hay grieta, yo tengo que ver hasta el final a dónde termina. ¿Okay? Pero en términos generales, por lo que yo he observado ya, y son distintos tipos de edificios, casi todas las grietas que tuvimos fueron grietas de tipo de mampostería. Hay un tipo de grieta que ya vi en Pinto Salinas esta mañana, que también es un tipo de grieta muy común, que ahí sí hay que tener cuidado. Pero aquí les voy a dar otro tip. Una cosa es grieta y otra cosa es fisura. La fisura es una especie de hilito que suele ser superficial en la estructura. La grieta es un elemento donde ya uno dice, mira, esto es menos de 1 milímetro o más de 1 milímetro, que ya ves que es una grieta y ya te llama la atención. Entonces, si es una fisura, eso puede ser hasta una fisura previa, o sea que ya existía de antes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Básicamente,
Primero hay que descubrir la parte del friso donde está, donde termina la grieta de la pared. Si no hay grieta, olvídese de eso, que ahí no pasó nada, ¿ok? Eso es lo primero. Entonces, después, si la grieta es en diagonal, lo mismo. Yo tengo que buscar aquí en las zonas donde termina la grieta. Eso es lo que para nosotros es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que evaluar en un edificio todo. Porque si aquí no hay grietas, pero el de abajo tiene, o el de arriba tiene, yo tengo que saber, porque además tengo que ver esa cuestión importante. Fíjense, una de las cosas que nosotros hicimos en la California es que le pedimos a los vecinos, a través de las juntas de condominio, que hicieran un listado, o sea, que las familias reportaran sus grietas al condominio, y entonces se hicieron como unos cuadros. ¿Qué nos dice eso? Ustedes saben que normalmente en los conjuntos de vivienda, las viviendas, los apartamentos están organizados por la línea 1, la línea 2, la línea 3, 4, 5, etc. Dependiendo de la cantidad de apartamentos en los que la gente presente falla, yo digo, mira, pero ya va, me están saliendo 10 apartamentos de la línea 2. Caramba, tengo que estar pendiente de ver qué pasó con esa línea, porque hay mucha coincidencia. No sé si me explico. Es decir, que yo digo, bueno, el del piso 1, el del piso 2, todos de la misma línea me reportan fallas, mientras que los de la línea 1 o de la línea 3 no me la reportan. O los de la 3 me reportan 2 de un piso tal arriba, etc. Entonces, eso es una de las cosas que hay que estar pendiente, ¿ok? Ver qué línea te reportan. Si es una cosa variada, bueno, hay que ir revisando, pero no necesariamente es un tema que sea recurrente, con lo cual nosotros tenemos como una cierta tranquilidad en ese sentido. Entonces, eso es un detalle importante. Después, verificar siempre el tema de las grietas, ¿ok? Ahí viene otro detalle. A veces aparecen grietas así, que ya las he visto, pero muy finas. Ahí lo que hay que decirle a la gente es decirle, miren, hay que observar. Pero ordinariamente, si no es una grieta que uno observe, oye, que uno la vea así a lejos, si no es una cosa que hay que meterle casi que la lupa para ver la grieta, es normalmente una fisura. Y si es una fisura, es un tema que suele ser superficial. ¿Okay? De todas maneras, hay que tenerlo hacer como un inventario rápido del edificio. Mira, en el piso tal, el apartamento tal, hay una fisura en una viga o una fisura en una columna. ¿Ok? Cuando la situación es grave. Ahora viene a ver cuándo la situación es grave. Cuando las grietas son con unas dimensiones, claro, ellos hablaban del fisurómetro, hay que cargar a veces el fisurómetro encima, ¿ok? Eso es importante. Pero aquí hay que tener un sentido de responsabilidad técnica y sentido común, ¿ok? El fisurómetro funciona, evidentemente que funciona. Se puede hablar después de esclerometría, etcétera. Después yo les puedo explicar eso, pero vamos a ver. Si yo veo que una grieta, ya yo la veo a simple vista, o sea que yo llegando al sitio, ya yo veo la grieta, yo tengo que ir inmediatamente a esa grieta y ver si es una grieta en la estructura, en la viga, en la columna, a ver, y qué características tiene. Si la grieta es diagonal, ¿ok? Tengo que estar muy pendiente porque ahí falló, hubo un fallo de algún tipo. Pero si es grieta, ¿okay? Si es fisura, si es un hilito que apenas es perceptible, bueno, lo tengo en cuenta, pero no necesariamente me tengo que poner nervioso ni poner nervioso a la gente, ¿okay? Otra cosa que hay que hacer es nunca transmitan intranquilidad a las personas, ¿okay? Es decir, mire, vamos a revisar, calma, tal, no sé qué, y más bien así como con desprecio. No, hombre, chico, tú lo que tienes es la pared rota, así como despreciándole la pared, eso no sirve para nada, o sea, me explico, porque eso le da mucha tranquilidad a las personas, le dice, quédese quieto, tal, ¿okay? Claro, yo entiendo que a veces la gente entra en histeria. El día del sismo, yo salí, estaba una señora gritando, o sea, le dije, mire, pero cálmese, señora, cálmese. Bueno, la insultada que me dio, yo no la había escuchado nunca en mi vida, pues. Pero bueno, evidentemente la histeria, el miedo es libre, y justamente nosotros estamos. Este es el momento para que nosotros actuar y tranquilizar a la gente, ¿ok? Siempre y cuando digamos las cosas como tienen que ser. Entonces, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando empezamos a ver grietas importantes, diagonales, a ciertas alturas, que son grietas. ¿Okay? Ahí nos tenemos que empezar a preocupar.
sí hay, nosotros de hecho, el profesor Coronel me pasó una foto, o la pasó a todos, donde se veían daños estructurales en una de estas no sé dónde fue. Es el otro pasillo. El pasillo de acceso. Bueno, ahí se veía roto el concreto. Si eso hubiera ocurrido en alguno de los nodos de la torre, hay que preocuparse, ¿okay? Hay que hacer una reparación. Pero digo preocuparse porque la gente entonces te pregunta, ay, pero eso tendrá reparación. Le digo, claro que tiene reparación, todo tiene reparación. Si el edificio no está vuelto una galleta por el desgraciado que la construyó, tiene reparación, ¿ok? Claro, porque hay que llamar las cosas por su nombre. O sea, si un edificio se cayó, eso es culpa del que lo construyó, culpa del que lo calculó, ¿okay? Y es culpa de los materiales. O sea, a mí me dijeron que en Misión Vivienda en La Guaira hay unos sitios donde cayó muchísimos edificios de Misión Vivienda, o sea que ahí hay una situación grave y ahí debería preso un poco de gente. ¿Okay? Entonces, bueno, esas son cosas importantes. Una pregunta que me han hecho. Cuando el edificio es previo al 67, que tiene vigas en un solo sentido, y la gente ahora con esto quiere arriostrar en otro sentido, ¿eso es posible? Claro, Por eso, siempre es posible, siempre es posible. O sea, como compensar el arreciamiento en otro sentido, obviamente contratando un ingeniero que haga como el De hecho, donde vive mi otro hermano, que también en Los Palos Grandes, es un edificio que sufrió en el 67. Y ellos lo que hicieron fue, en el medio, le hicieron una estructura triangular, mis alumnos, una estructura triangular, ¿ok? Al edificio que uno entra y es un muro bastante impresionante, pero lo reforzaron, ¿ok? O sea, por supuesto. Pero es que curiosamente, el edificio de donde fue en San Bernardino, se cayeron las paredes, los frisos y tal, pero del resto del edificio no le pasó nada, y es de los años 40. ¿Okay? En cambio, muchos de los que se cayeron, por ejemplo, uno de los edificios que se cayó en Playa Grande, ahí tenía vivienda un amigo mío, él no estaba ahí, pero es un edificio de los años 90, o sea que fue muy mal construido. Porque además, ¿por qué digo que es culpa? Porque a nivel normativo, nosotros tenemos un sistema de normas, ¿okay? Que estamos al día, aunque no sean las normas del 2026, porque evidentemente las normas son del 2004, las últimas normas, pero ya en el 2004, después de toda la experiencia de COBE, de todo esto que habló el profesor ahorita, ha habido una experiencia muy buena. Y si nosotros construyéramos con esas normas como se debe hacer, no se debe caer ningún edificio. Se pueden caer todas las paredes. Yo vi, por ejemplo, fotos de edificios en el Paraíso donde se ve que se cayeron las paredes. ¿Okay? De repente te estás bañando y te tienes que tapar con un pañito porque se te cayó la pared, ¿verdad? Pero no se te cayó la estructura y pudiste salir. Una cosa que suele caer con mucha facilidad en los edificios, por la forma de cómo lo anclan, son las escaleras. Entonces también hay que estar muy mosca con las grietas en la escalera para que se repongan. Pero ¿qué es lo que pasa con la escalera? Tú tienes un elemento rígido, tú tienes en planta un elemento rígido y después tienes un elemento más flexible, vamos a decirlo así. Cuando este señor se mueve, él se mueve poco. Cuando este señor se mueve mucho. Y puede pasar que chocan. Y al chocar, claro, este es como una gorda, plan, le da para allá y... ¿Sí o no? Entonces, claro, eso es lo que suele suceder. Una cosa, por ejemplo, en Pinto Salinas. La gente estaba muy nerviosa porque cuando yo llegué, mire, aquí aparece una grieta gigantesca, esto, todo nervioso, no podemos subir. Ya va, deje la estupidez, es una junta de dilatación. Sí, pero lo digo en serio, me pasó. O sea, la gente estaba muy nerviosa. Y entonces me dicen, lo llenamos de... No, ¿cómo se le ocurre? Eso justamente tiene que estar, lo ideal es que no hubiera nada. Por eso es que se le pone más bien anime o corcho, simplemente para que sean unos elementos que hagan el trabajo. Ajá, ella tiene una pregunta aquí, tiene otra.